Lionel Scaloni presentó una nueva lista de citados pensando en el Mundial de 2026, pero también un poco a lo que va a suceder luego del Mundial. Una lista en la cual incluyó 5 jugadores del fútbol local, algunas figuras que ya son viejos conocidos en las convocatorias del técnico nacido en Pujato, y sin embargo hay algunos nombres que han asombrado en las últimas horas, por eso también los puse en la miniatura. Y para mí hay 2 lecturas de esta lista, que es lo que vamos a hablar a lo largo del video, y además algunas figuras en las que quiero puntualizar, puestos como el lateral derecho y el lateral izquierdo, donde también me interesa profundizar de cara a lo que va a ser el futuro de la selección argentina. Te voy a hacer un repaso de lo que me anoté rápidamente para no olvidarme en este video. Vamos a hablar de que es una lista, por supuesto pensando, como te decía, en el Mundial y también en el post-Mundial. Son 5 jugadores del fútbol local, incluidos Cambeses, Montiel, Ribeiro, Hugo Acuña y Leandro Paredes. Vamos a hablar del recambio en los laterales, sobre todo en el lateral izquierdo y en el lateral derecho, que uno entendería más en el izquierdo que hay poco nombre, más en el derecho, perdón, al revés, más en el derecho donde hay poco nombre y en el izquierdo donde Medina, Barco, Soler aparecían como para ser los reemplazantes de Acuña y Tagliafico y todavía no se han afianzado. Vamos a hablar también de la importancia de esta Copa Libertadores para convocar jugadores de la talla de Rivero en River, de Aníbal Moreno y el Flaco López también en Palmeiras. Y por supuesto vamos a hacer un cierre, como siempre hacemos, puntualizando en una figura que me interesa hablar de Nico Paz. Me interesa hablar de un Nico Paz que empieza a pedir titularidad y que a poco también termina siendo una figurita que, de cara a los próximos partidos de Argentina, me da la sensación de que necesita jugar cada vez más desde el arranque y ser un jugador del 11 titular del seleccionado argentino. Si te gustan estos videos, deja tu pulgarcito para arriba. Te invito a que en los comentarios me digas para vos de las 4 novedades en la lista. Vamos a repasarlas brevemente. Las novedades son Facundo Cambeses, el arquero de Racing, Marcos Senesi, zaguero del Bournemouth, nacido en San Lorenzo, Rivero, el hombre de River, el zaguero que se ganó el puesto de muy buena forma, y Aníbal Moreno, el mediocampista central de Palmeiras, sumado también a que repite el Flaco López y que hay otras figuras que no estuvieron en Qatar, que inclusive tampoco estuvieron en la Copa América y se meten en la cita de cara a los amistosos del Mundial del año que viene. Dentro de esas figuras podemos empezar a identificar algunos futbolistas que son más habituales en la nómina de Scaloni y otros que de a poco se van ganando el puesto. Yo quiero que de a poco vayamos viendo las imágenes, voy a ir deteniéndome en cada una de las figuritas que están pasando, obviamente con algunos que otros referentes. Messi, que vuelve a estar en la convocatoria, más allá de que se había perdido el último partido con Ecuador, estuvo en su despedida de eliminatorias contra Venezuela, pero me interesa puntualizar en algo. Primero, al ser la anteúltima convocatoria, porque va a haber una más a fin de año, noviembre, diciembre, cuando ya estemos cerrando el 2025, me interesa primero puntualizar y arrancar por cómo se ha hecho hasta ahora, cómo se ha constituido y el balance que tiene la selección argentina en este 2025. Pero vamos al desglose, vamos de a poco. Recordemos que el primer partido de Argentina en este año fue contra Uruguay. Aquel partido que Argentina termina ganando con un gol de Thiago Almada, con un Thiago Almada que empezó a asentarse como una de las figuras referenciales para Scaloni, hoy ganándose nada más y nada menos que la titularidad. Y para mí, estamos hablando con Thiago Almada, estamos hablando de el mejor jugador de la selección argentina, con la selección argentina, también vale aclararlo, en este 2025. Porque fue un Thiago Almada que influyó en aquel gol con Uruguay, que fue jugador importantísimo contra Brasil, quien le dio una asistencia justamente a Julián Álvarez para el 1-0, después también una asistencia contra Chile, hizo el gol del empate contra Colombia, y en la siguiente doble fecha, que es la de Venezuela y Ecuador, con Venezuela también una participación estelar, y con Ecuador no pudo jugar debido a una molestia. Yo creo que acá es donde hay que dividirlo de a poquito. Porque en la selección argentina, más allá de los cortes que están viendo, en la selección argentina hay que entender que hay una lista ya preconfigurada por Lionel Scaloni que de a poco empieza a tener sentido de cara al Mundial del año que viene. Cuando uno empieza a hablar de la lista, ves los nombres que están acá, yo creo que en el 11 titular no hay mucho que se pueda tocar, o por lo menos no hay mucho que uno desde un principio
creyera que se puede tocar, con Dibu Martínez siendo el arquero, que vamos a hablar también de la posición del arquero porque está Cambeses, Dibu Martínez en el arco, Molina, Cuti Romero, Otamendi, Tagliafico en la línea defensiva, en la mitad a veces va con 4, a veces va con 3, pero Paredes, De Paul, Enzo Fernández, McAllister, Thiago Almada son algunos de los nombres que rotan en ese lugar, y arriba Julián Álvarez con Messi parecería ser el 11 de gala. Pero más allá de todo eso, también hay que puntualizar en lo que por ahora es una selección que necesita variantes, que necesita seguir reinventándose. Ya la reinvención de, por ejemplo, Lisandro Martínez como marcador central por la izquierda era un punto alto porque daba la salida de un jugador zurdo, porque a poco Scaloni reversionaba aquel equipo de Qatar, ganando muy bien la Copa América, con más oficio que juego, porque no brilló en la Copa América última, pero sí jugó como tenía que jugar. Jugó bien, no brilló, pero jugó bien. Hizo lo que tenía que hacer, cumplió. Y yo creo que también ahí es donde está el secreto del recambio de esta selección argentina. Una selección que de a poco le vamos a ir encontrando más sentido, de a poco vamos a ir viendo cómo es que esta selección puede ir mutando y puede ir adquiriendo características de otras selecciones, donde ahí me parece fundamental Nico Paz, pero también vale repasar lo que fueron estas eliminatorias, con por en momentos ese intento de 4 mediocampistas que en la Copa América todavía no había surgido porque Di María y Messi eran los que iban por las bandas. Podemos también hablar de algunas figuras referenciales que se fueron ganando un puesto, por momentos tratando de emular una línea de 3 defensores, cuando le ha tocado convivir a Otamendi, Leo Valerdi, Cuti Romero, Facundo Medina, y sigo tirando nombres para más o menos empezar a cerrar esa línea de 3. Tagliafico por momentos jugó centralizado y Nico González como carrilero izquierdo, pero lo que veo es que con esta lista hay algunos nombres que ya empiezan a tocar bocina y ya empiezan a ser parte de un nuevo recambio que va a tener que atravesar el seleccionado argentino. Quiero arrancar por el puesto de los arqueros, y ahora vamos a seguir con las imágenes. Quiero arrancar por el puesto de los arqueros porque la última novedad de Scaloni en esa posición había sido Walter Benítez. Y que vuelva a convocar a un arquero nuevo, que vuelva a darle minutos a alguien que aparte ya jugó en categorías juveniles con el seleccionado argentino como Facundo Cambeses, que de hecho convivió con Lautaro Martínez y las figuras de esa categoría, a mí me hacen creer que hasta inclusive es una manera de sumarle competencia a Dibu Martínez, que hoy por supuesto es el absoluto dueño del puesto, pero que detrás, si bien hasta incluso parecería ilógico discutir en un segundo, tercero o cuarto arquero, el tener el recambio no está mal. No está mal porque el día de mañana, si vuelve a pasar algo similar a lo de este mercado de pases y Dibu realmente queda colgado en Aston Villa o en otro club en el que esté, va a necesitar a Argentina a un arquero que tenga buena cantidad de minutos y ya esté afianzado en su equipo. Rulli viene de romperla, por ejemplo, contra Real Madrid en el debut de Champions, más allá de algún que otro partido. Han logrado, por ejemplo, sacar un muy buen partido contra el Paris Saint-Germain en la Ligue 1, y ya de a poco Rulli se empezó a posicionar como uno de los mejores arqueros que hay en la liga francesa, y por supuesto a elevar su apellido al plano internacional. Siguiendo con las posiciones, que acá es donde digo que no me quiero quedar solamente con la lista, a mí me da la sensación de que el haber elegido figuras del fútbol local también indica que Scaloni mira a la liga argentina, seguramente con menor ojo que el fútbol europeo, pero dándole oportunidades a chicos que realmente pueden llegar a merecerse una convocatoria. Y mientras van repasando las figuras que tengo aquí a mi izquierda, que ahora se va a reiniciar justamente, da la sensación de que hay figuritas como Cambeses, Rivero, Paredes, Acuña y Montiel, que ya estaban afianzadas, que necesitaban este voto de confianza. Y quiero arrancar hablando de Senesi, porque de Cambeses ya hablamos del tema de los 4 arqueros, pero la adquisición de Senesi es un punto importante para esta selección, porque estamos hablando de un zaguero zurdo, algo que no tiene sin Lisandro Martínez y que Facundo Medina todavía no se pudo afianzar en ese lugar.
Estamos hablando también de un Marco Senesi que en su momento recordarán la primera convocatoria de todas fue en la finalísima contra Italia, cuando Italia también lo quería convocar y sin embargo Senesi terminó eligiendo al seleccionado argentino, lo cual me parece un gran voto de fidelidad para volver a repatriarlo y para darle minutos en estos amistosos. Da la sensación de que Senesi ahora sí se está empezando a sentar en el Bournemouth de la Premier League. Recordemos que hace un par de meses Senesi había pasado una lesión. Hausen le había ganado el puesto, actual defensor central del Real Madrid, le había ganado el puesto, por lo cual Senesi oscilaba entre titularidades y suplencias, y esa irregularidad, lógicamente, le costó las convocatorias con la selección, pero ya está en un nivel donde de a poco empieza a demostrar que está preparado para el desafío y que tranquilamente puede ser una figura que el día de mañana sea uno de los importantes de la selección argentina. No te digo que vaya a ser el reemplazante de Otamendi en un futuro o que le pueda ganar el puesto a Lisandro Martínez, cosa que tranquilamente puede suceder, sino por una cuestión de inmediatez. Argentina necesita tener a un zaguero zurdo bien afianzado, y más por el estilo de juego de Argentina, de el asociarse a 4 o 5 metros, el dar pases rápido, el apostar porque siempre haya un compañero que pase bien la pelota. No por nada todos los mediocampistas nacieron como enganches, y es un cuento que en este canal ya lo vienen escuchando hace rato. De Paul, Paredes, McAllister, Enzo, Giovanni Lo Celso, Almada, hasta el propio Messi podríamos incluirlo, son jugadores que entienden de la posición del 10, que al fin y al cabo el enganche es la materia prima del fútbol argentino. Entonces, en esa premisa, más allá de que Senesi haya tenido poco rodaje en Europa en las últimas temporadas, da la sensación de que tener a un ganador de duelos y un pasador bueno, un pasador limpio de la pelota como Marco Senesi es un respiro, es una motivación para la convocatoria de Scaloni. Y no quiero dejar de lado a Rivero, porque Rivero, así como en su momento fue con lo Mónaco un premio para el zaguero independiente por su buen momento, ahora Scaloni hace lo mismo con Rivero, que fue clave ayer en el partido contra Racing, donde terminó metiéndose en un bolsillo al mejor delantero del continente, que es Maravilla Martínez, el mejor centro delantero del continente, que es Maravilla Martínez. Quedará a ver en lo que queda de la Libertadores, si el Flaco López, Vitor Roque o alguna que otra figura que ande merodeando por ahí, ya sea en Liga de Quito o en Flamengo, puedan llegar a arrebatarle ese lugar. Pero hoy Maravilla es uno de los delanteros más difíciles para poder lidiar, y Rivero directamente lo sacó del partido, lo anuló. Le hizo entrar en un estadio mental que hasta inclusive le generó una expulsión, lo obligó a la doble amarilla, más allá de que el codazo fue contra Portillo, pero el rendimiento de Rivero ya empieza a ser cosa seria, porque recordemos que Rivero fue campeón de la Copa Argentina con Central Córdoba, ganándole la final a Vélez, le ganó a Flamengo, con todo lo que significa, le ganó a Flamengo en la fase de grupos de la Copa Libertadores en un partido histórico para el Ferroviario en Brasil, sabiendo, insisto en esto, sabiendo el contexto que tiene el haber jugado ida y vuelta en la fase de grupos, y Rivero habiéndose afianzado en aquel plantel, siendo la gran referencia en la saga defensiva, y hoy es titular en un River en el que normalmente los puestos de zaguero central siempre están bien afianzados. Y cuando Rivero llegó, los centrales eran Pesela, Martínez Cuarta y Paulo Díaz. 3 defensores de selección. Pesela, Martínez Cuarta y Paulo Díaz. 3 defensores de selección. Y sin embargo, hoy, 3 de octubre, pasadas unos cuantos, 3, 4 meses de aquel regreso de Rivero, que hasta inclusive en el Mundial de Clubes algunos lo empezaban a pedir, pasado ese tiempo, hoy estamos hablando de que Rivero, de esos 3, los tiene por detrás. Y que hoy, si hay alguien afianzado en la línea defensiva, es este muchacho, este Rivero, que viene de tener una historia de vida además asombrosa vendiendo alfajores después de los entrenamientos. Seguramente lo vieron en redes sociales, pero el que Rivero esté convocado y haya dejado un solo puesto de central para que lo peleen Pesela, Martínez Cuarta o Paulo Díaz, tiene gran mérito, más allá de la lesión actual de Pesela, que lo margina de acá hasta mitad del año que viene, pero con el rodaje de Rivero, el dejarlo a Paulo Díaz y a Martínez Cuarta por pelear un lugar, no es poco mérito para un chico que, insisto, también hay que meterlo dentro de los sub-20, para un Rivero que en líneas generales viene demostrando que es una gran figura para afianzarse en la línea defensiva. No me quiero quedar simplemente con Rivero, hay otras figuras muy importantes
para el seleccionado argentino. Pasando a la mitad de la cancha, ya vamos a hablar de Paredes y de todos los que componen, pero en el puesto de Aníbal Moreno, por lo menos en la convocatoria de Aníbal Moreno, hay una curiosidad. No es casualidad que en el último tiempo Scaloni estuvo probando con Santiago S., con X Fernández, con Alan Varela, ahora con Aníbal Moreno. No es casualidad que Scaloni haya decidido probar o haya decidido convocar a distintos mediocampistas centrales, no por el reemplazo directo de Paredes, sino por el hecho de ya empezar a encontrar lo que perdió con la ausencia de Guido Rodríguez, que es un mediocampista central puro, porque Paredes es verdad que puede jugar un poco más adelantado, hoy en Boca es el generador de fútbol, pero más allá de todo eso, si bien Guido Rodríguez se podría decir que de los hombres de Qatar era de los más bajos, era de los más terrenales, insisto, campeón del mundo, igual nadie le puede decir nada, uno entendería que en ese puesto, o por lo menos con esas características, hoy el seleccionado argentino no tiene un mediocampista central puro, un mediocampista defensivo puro. Lo que sí puede llegar a encontrar Scaloni con Alan Varela, Aníbal Moreno, X Fernández y otras figuras que se vayan afianzando. Bueno, Aníbal Moreno hace rato que viene pidiendo pista en la selección argentina. En Newell's había empezado muy bien con algún que otro ida y vuelta, pero con rendimientos más intermitentes. Con Racing explotó totalmente con el Racing de Fernando Gago y desde que está en Palmeiras no para de pedir oportunidades para jugar en la selección argentina. Hoy metiéndose entre los 4 mejores de América, quizás es finalista y hasta quizás es campeón del continente, pero la convocatoria de Aníbal Moreno también es un premio para aquellos que vienen haciendo bien las cosas, que vienen jugando bien y rindiendo de buena manera en sus clubes. Y no se puede dejar de lado también al Flaco López, que para mí está siendo una de las grandes figuras de la Libertadores. Insisto que para mí pelea con Maravilla Martínez por estar dentro de los mejores del torneo, de la Copa Libertadores. Es verdad que Maravilla, al ser el goleador de la edición, tiene un plus que quizás el Flaco López se le termina quedando más de costado, pero no hay que olvidar que el Flaco López en Palmeiras está jugando de media punta, no está jugando de centrodelantero de área. Y además, si bien la selección tiene a Julián Álvarez, que hoy le ganó el puesto a Lautaro Martínez, está el propio Lautaro Martínez, hace rato que Scaloni acá también viene buscando un jugador que no tiene, una característica que no tiene, que la buscó en Tati Castellanos, la buscó en Santi Castro, la buscó en algunas figuritas que hasta el momento no habían podido asentarse en la selección argentina, y hoy parecería empezar a convencerlo con el Flaco López, ese delantero alto, corpulento, pero que no negocia el juego, que no negocia la técnica y que tiene la misma influencia por vía terrestre como por vía aérea. Y creo que ahí es donde está el secreto de la convocatoria del Flaco López. Encontrar un futbolista que haya demostrado que puede salir de su posición y desenvolverse sin ningún tipo de problemas y sin comprometer a su equipo, y que por el contrario, cuando toma ese papel de media punta, de organizador, lo hace muy bien. Hasta de hecho fue clave en el segundo gol que Palmeiras le hace a River en el Monumental. En la revancha después también corona una serie para el recuerdo con un inolvidable gol desde afuera del área. Y a este rendimiento, particularmente, no se le puede sacar mérito, porque la verdad es que ha hecho méritos como para meterse en esta convocatoria. Bueno, sigo con el repaso de los jugadores en la Liga Argentina y caigo en uno que yo hace rato vengo marcando, y ya vamos a hablar de los laterales, que lo quería dejar para el final. Hace rato yo vengo marcando y vengo insistiendo de que para mí Nico Paz pide titularidad. Si vamos a hablar netamente de partidos, de cantidad, de regularidad de partidos y de desempeños individuales, creo que el mejor argentino que ha iniciado esta temporada en Europa, o mejor dicho, te lo reformulo, el mejor arranque de un argentino en esta temporada europea la tuvo Nico Paz. Con goles, asistencias, aparte con aportes de todos los colores, goles de tiro libre, asistencias desde la mitad de la cancha, creación de jugadas en la puerta del área, sociedades con sus compañeros, relevo de puestos porque por momentos iba al frente del ataque y cuando se desenvuelve más de media punta, más de socio de los del medio, termina viendo su mejor versión. Pero el arranque de Nico Paz, habiendo colaborado en todos los partidos del Como, con al menos un gol o una asistencia, termina dando lugar a un chico que está encarrilando una carrera que puede empezar a despegar. Y si Scaloni
lo descubre en este sentido, si Scaloni lo sigue potenciando, yo creo que Argentina tiene en Nico Paz una especie de Fabián Ruiz. Vieron que en la selección española, Fabián Ruiz, Mikel Merino, que también lo hizo bárbaro en Arsenal, fueron jugadores muy importantes con ese falso 9. Y yo no quiero que olvides algo. Cesc Fábregas, que es el actual técnico de Nico Paz, jugó mucho tiempo con Lionel Messi en Barcelona. Y jugó en una temporada en la que el técnico era Guardiola y en donde se había innovado el falso 9, el falso centrodelantero. ¿Se acuerdan que Messi jugaba de falso 9 y a los costados iban Titi Henry y David Villa? Bueno, Nico Paz, que hoy es soldado de Cesc Fábregas, es la pieza ideal para aprender eso, para aprender cómo jugar de falso 9. Y si a esta selección, que está Lautaro, que está Nico González, que es rápido, que se sumó Giuliano Simeone, que tiene buen juego con los mediocampistas, si en Nico Paz encuentra un falso 9, ¡poh! Si en Nico Paz encuentra Scaloni en falso 9, puede ser la pieza que rememore al mejor Barcelona de Guardiola, sin exagerar. Y no porque la selección argentina juegue mejor o peor que el Barcelona de Guardiola, no, sino porque a partir de la teoría del Barça de Guardiola, Argentina puede estampar el sello con su propio sello, puede dejar su propio legado. Insisto, ni mejor ni peor que el Barcelona de Guardiola, ni comparable. Su propio sello, con un Nico Paz que le puede terminar de cerrar esa ecuación que Scaloni está buscando. Después hay otras figuras que se han marcado muy bien. Con los laterales quería ser muy cortito. El arranque de Mastantuono y su convocatoria me parece que son muy buenas. La ausencia del Diablito Echeverri quizás es una lástima porque podría sumar más minutos. A Paulo Dybala se le pasó el tren, como a algunos que también ya empiezan a perder rodaje en la selección por edad o por falta de nivel. Pero yendo literalmente a los laterales, me parece que es una posición que hoy falta recambio y que Argentina a poco lo va a tener que ir a buscar. Porque en el lateral izquierdo el Colo Barco y Soler ya están preparados para empezar a pedir pista en lugar de Tagliafico o el Huevo Acuña. Y en el lateral derecho falta esa figura. Falta esa figura que pueda suplir a Molina y a Montiel. Y yo tengo dos nombres. Primero el hombre de Boca, Dylan Grosito, que en la sub-20 la está descosiendo. Mañana juegan con Italia. La está rompiendo Dylan Grosito. Y por otro lado, alguno me va a llamar loco, pero para mí Giuliano Simeone, actual hombre del Atlético de Madrid, puede ser un gran carrilero. Que aparte estamos apostando a dos características similares. Molina, un símil Giuliano Simeone, teniendo ahí la comparativa. Montiel más parecido, o mejor dicho, Dylan Grosito más parecido a Gonzalo Montiel. Me fui muy largo en esta reacción, espero que te haya gustado también el análisis de la lista de convocados de Lionel Scaloni. Quiero que me dejes en los comentarios para vos qué figura de todas estas que estamos nombrando deberían tener un lugar en el Mundial del año que viene. Te dejo que me lo dejes en los comentarios y te voy a estar respondiendo a la brevedad. En este canal, contenido de la selección, la liga y figuras argentinas como grandes protagonistas. Chau, felicidades.